Buenas tardes con todos, bienvenidos a su programa ProSalud TV, hoy día jueves 10 de marzo 2022. Sabemos todos aquí en la ciudadanía peruana que ya están regresando todos los escolares a sus clases después de haber tenido todo este periodo por la pandemia del COVID-19 sin ir a clases presenciales, tanto los colegios públicos como privados. Este último lunes ya se han terminado de iniciar muchos colegios que todavía no habían empezado su fase escolar de este año 2022. Y hoy día tenemos un invitado bastante especial. Hemos invitado al doctor Omar Neira, que es doctor en salud pública y el past president del gremio Comsalud de la Cámara de Comercio de Lima. Bienvenido, Omar, un gusto tenerte aquí. Guillermo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un placer, encantado. No, gracias a ti por darte tiempo y estar aquí en ProSalud TV. Omar, coméntanos un poquito. Sabemos que los colegios y los escolares han estado tanto tiempo dentro de sus hogares y ahora están regresando a las escuelas después de mucho tiempo. Primero, ¿cuáles serían los primeros consejos que tú le darías a los padres de familias que también obviamente han tenido un impacto psicológico de haber estado tanto tiempo en cuarentenas? ¿Cuáles serían los primeros consejos, primero al hogar, a los padres de familia, los primeros cuidados que tengan que tener ahora que los chicos están regresando a sus aulas, ¿no? Que tengan la completa seguridad que este retorno a la escolaridad no aumenta riesgos de contagio ni enfermedad. El colegio no es un centro de contagios porque acá se usan espacios ventilados y abiertos. Toda la evidencia nos indica ello. Y además el grupo de edad de 0 a 20, eso incluye universitarios, es un grupo poco vulnerable. Todos los días, metafóricamente, sale evidencia, y esto es desde marzo del 2020, que los chicos nunca han sido un factor de riesgo. En 2020 se comprendió porque había que proteger a los mayores, no había vacunas y había que tener ciertas restricciones, pero hoy en día es incomprensible cómo ya todos los mayores se vacunaron, todos los grupos de riesgo se vacunaron, y los chicos no son vulnerables en términos de enfermedad. Entonces no hay por qué preocuparse porque ellos, en la mayoría, salvo tengan algunos pocos casos comorbilidades, no van a desarrollar importantemente la enfermedad. Y por eso que tienen que sentirse seguros en este retorno a la escuela, ¿no? Excelente. No hay ningún cuidado que tenga que tener porque ya nos hemos acostumbrado a usar bastante el alcohol y todo este tema para desinfectar. No hay ningún cuidado extra de bioseguridad que tengan que tener las loncheras, los uniformes, los chicos, o eso ya no, ya quedó atrás. El mecanismo de contagio es por aerosol Ujú. y el aerosol se encuentra en ambientes cerrados con poca o sin ventilación. Y entonces, si los colegios aseguran que haya buena ventilación o haya muchas actividades al aire libre, el uso del alcohol no es primordial porque no nos contagiamos por las manos, nos contagiamos respirando aerosol. Y entonces ahí el uso de las mascarillas en espacios cerrados con poca ventilación va a seguir siendo importante, pero en los espacios libres no. Y ese va a ser el principal mecanismo en los colegios para poder prevenir contagios, ventilar los ambientes. Ese es el éxito. Y ahora hablando ya al otro lado de los colegios, ¿qué protocolos tienen que implementar en los centros educativos, ya sean obviamente estatales o privados? ¿Qué recomendarías para ellos, no? Básicamente lo mismo. Ujú. Si tú te contagias por aerosol y el aerosol está en ambientes cerrados o con poca ventilación, si tú ventilas los ambientes, hay poco o no hay aerosol. Entonces el riesgo de contagio es bastante mínimo. La principal medida para evitar contagios debe ser aerosol. De ahí viene, eh, sin dejar de ser digamos, paralelo, pero el lavado de manos, no solo o sea, es útil como cultura, como conducta, tengamos que aprender los seres humanos a lavarnos las manos para prevenir otro tipo de infecciones, evidentemente. Y eso hay que hacerlo rutinariamente. Pero de ahí muchas actividades escolares tienen que regresar a esta normalidad porque el riesgo no existe. No nos contagiamos por la piel, no nos contagiamos por la ropa. Eso ha sido un mito que se ha creído durante todo este tiempo, se creó y la sociedad ha venido acumulando mitos y mitos y mitos.
estamos hablando de SARS-CoV-2. Para otros microorganismos sí son útiles y así que los colegios deben implementar algunos sistemas lógicos digamos, de que eviten aglomeraciones grandes, de que se evite que los alumnos pues en espacios cerrados estén muchos, cosas de este tipo, pero básicamente va a ser ambientes muy ventilados, evitar que en ambientes cerrados haya mucha aglomeración y ahí hay que ajustar la currícula para que esto no se dé. ¿Y el uso de la mascarilla sí lo ves, digamos, primordial en el día cotidiano de los chicos? Y también te iba a preguntar, siempre que hemos ido, digamos, a los centros comerciales, a WOM, a Metro, siempre siguen utilizando el termómetro para medir la temperatura. ¿Eso también debería utilizar el colegio para los chicos o ya no es necesario? La mascarilla en espacios cerrados o con poca ventilación, en este momento me pareciera el único indicado que mostraría efectividad. En espacios abiertos yo no le encuentro utilidad, riesgo-beneficio. Así como no le encuentro, y siempre lo comentábamos, que detectar hoy día a alguien con temperatura con el mal uso de los termómetros digitales no tiene sentido. Entonces hay medidas que hay que ir retirando. Todavía se usan pediluvios, todavía se usan caretas, hay instituciones que por ahí en el mundo, en el pública siguen solicitando este tipo de medidas, pero nada, hay que entender que la ciencia avanza, informa y sobre ello hay que ir. Hoy el mundo está yendo hacia nuevos protocolos, protocolos post-Omicron, protocolos a regreso a esta normalidad que teníamos, con cuidados efectivamente, pero a eso vamos. Interesante. Y ya que nos dices que los colegios no son focos de contagio, ¿estarías de acuerdo también que digamos que muy pronto ya empiecen también las clases universitarias a nivel universitario, ¿verdad? Pero es que no hay motivo por qué no tendrían que Claro. estar. Ajá. Es algo de la actividad fundamental que nunca tuvo que cerrarse. Los colegios, salvo picos de olas, restricciones, pero tuvimos que priorizar y ahí toda la educación debería estar funcionando en este momento. En este momento yo no encuentro una justificación sanitaria por COVID para que la educación no tenga presencialidad. Excelente. Y si bien es cierto, hemos acabado hace poco la tercera ola y muchas empresas hacen pruebas COVID a sus trabajadores para prevenir. ¿Tú crees que eso también se debería aplicar para pruebas COVID para el personal de las escuelas para prevenir que alguien esté contagiado? O, No, el sistema de rastreo está cambiando también en el mundo, con el Ujú. alto contagio de Omicron, y entonces ahora solo se va a focalizar cuando se tengan riesgos en un determinado grupo. Ya no se indican testeos masivos. Eso fue la primera etapa para minimizar riesgos. En este momento hay que ir para evitar brotes únicamente. Excelente. Y los colegios estuvieron cerrados mucho tiempo, las áreas administrativas también han estado cerradas. Es necesario, y a través de la normativa del MINSA, que los colegios tengan su propio equipo médico, que cuenten con una enfermera y un médico de salud ocupacional en este retorno a clases. Mira, por temas de COVID, no. Ujú. Si hay otras consideraciones externas por número de población, alumnos, riesgos, accidentes, etcétera, y que haya un personal de salud para otro tipo de enfermedades posiblemente. Pero si esa es una condición para retorno a COVID, no lo encuentro sentido. Ok, perfecto. Nos comentabas hace unos momentos que digamos, los colegios o los centros educativos tienen que tener áreas ventiladas. Obviamente, dentro del horario escolar hay recreos, hay prácticas deportivas. ¿También deberían seguir manteniendo este distanciamiento los chicos en sus prácticas? En este momento yo no encuentro una justificación con una baja tasa de contagio. Quiere decir, las posibilidades de que tú encuentres hoy en Perú a alguien portador de COVID es realmente mínimo. Ok, Y entonces, si no vas a encontrar ello, ¿por qué sigues restringiendo algo que es fundamental para los chicos, la interacción? Yo creo que el recreo debe desarrollarse sin mayores restricciones importantes, claro, controlando cierto aforo, ¿no? Entonces, claro. buscar equilibrar juegos, buscar equilibrar que en el mayor espacio posible se distribuyan los chicos para evitar aglomeraciones, pero creo que ahí tampoco debe haber restricciones importantes. Excelente. Ahora pasemos a un tema que obviamente por tu experiencia nos puedes dar una opinión bastante
especializada, se está promoviendo una ley 6395-2020 que abre la posibilidad de que se vendan los productos que no requieren recetas, los OTCs, en todo el sector retail. ¿Qué opinión tienes tú al respecto, ¿no? sobre esto? Toda norma que promueva el acceso oportuno, de calidad y equitativo a productos para la salud, en este caso sin receta, y se facilite a través de la mayor cantidad de medios que genere competencia. Quiere decir que si generan competencia bajarán los costos y serán más accesibles, creo que son las medidas que hay que seguir. Tú te vas a otros países y todos estos medicamentos que no requieren receta se venden bajo un estándar de venta de productos como una Coca-Cola, sin problema. Y nadie reclama porque las personas compran la Coca-Cola en unas tiendas que tienen una cadena de distribución asegurada por Coca-Cola y esto funciona bastante bien. Nadie cuestiona que la Coca-Cola se va a falsificar. Claro. No hay el riesgo del mal uso de estos medicamentos por el desconocimiento. Pero estamos hablando de medicamentos sin receta. Finalmente, Ok. la población hoy accede a través de boticas sin receta y si hay un mal uso, pues por ejemplo un antiinflamatorio no debe ser abusado, pero igual lo hacen hoy en día en las boticas. Eso no va a cambiar. Hoy el usuario va a una botica y compra el antiinflamatorio que puede generarle un problema gástrico, pero el problema no va por ahí. Ahí necesitamos informar para que la población use el medicamento de acuerdo y ahí viene la función de los profesionales médicos que recetamos para recetar las cosas adecuadas, pero simplemente hay que mejorar el acceso y ahí no va a haber mal uso. O sea, a ver, no se va a usar más aspirina porque se venda en los supermercados. Las que se usan, se van a usar. Solo que vas a hacer que la aspirina baje porque va a haber competencia, baje de costo. Ujú. Claro, claro, y va a haber más acceso a estos medicamentos porque lo vas a poder encontrar ya no solamente en las cadenas de farmacias, sino en cualquier tienda retail, ¿no? Que puede Definitivamente. estar muy cerca a tu casa o en cualquier otro lugar, en otras zonas que de repente no había una farmacia, ¿no? Así es. Ujú. Interesante, interesante. Y por último, Omar, ¿qué medidas puedes tú proponer ahora que nuestro país ha vivido una pandemia que no esperábamos? ¿Qué consejos, obviamente tú eres especialista en salud pública, qué consejos de inversión en el sector salud sugieres que podría implementar el Estado para poder estar preparado ante contingencias similares en el futuro, ¿no? A ver, lo que ha mostrado esta pandemia y ha desnudado es una apuesta que el Perú equivocó durante años e insiste hoy en día. La atención primaria de la salud. La atención primaria de la salud muchas veces confundida con primer nivel de atención. Es un concepto filosófico de los años 70, donde se prima la prevención y promoción para que casi todo tipo de enfermedad o la mayoría de enfermedades puedan ser prevenidas y acompañadas de un cambio y generación de conducta que es promoción de la salud. Es algo que no hicimos. Y en esta pandemia hemos visto que los países que apostaron por esta filosofía de atención primaria manejaron bien la pandemia y van a manejar cáncer, que es prevenible, accidentes. Un ejemplo claro de la salud pública y esto de atención primaria es un programa que no se dio en salud en nuestro país. ¿Sabes qué es? El uso del cinturón de seguridad. El- los accidentes de tránsito eran mucho más fatales que hoy cuando no se usaba el cinturón de seguridad. Terminaba siendo un problema de salud pública. ¿Cómo se solucionó? En un Ministerio de Transportes que emitió una norma de uso del cinturón de seguridad. Eso se llama prevención y promoción. Se previene el accidente fatal y se hace un cambio de conductas para que la gente use. Ya, esos son los ejemplos claros del campo de la salud pública. Y a eso tenemos que ir en muchos aspectos. Y con el caso concreto que me acabas de decir, quiere decir que la salud pública es transversal, quizás, ¿no? A diferentes ministerios, ¿no? Que no se está viendo de antes, ¿no? Definitivamente, la Ah, salud pública no es este, un patrimonio del Ministerio de Salud. claro, La exacto. salud pública es transversal no solo al gobierno, es a la comunidad, a la Exacto. sociedad, a todos los actores que intervienen. A ver, tenemos altos índices de hipertensión y diabetes. ¿Sabes cómo se previene? Comiendo bien y haciendo deporte.
¿sí? Y entonces ahí tú tienes que ver que los gobiernos locales tienen que ofrecer espacios para que la gente haga deporte, para que la gente salga a correr todos los días, ofrecer que la gente aprenda a patinar, manejar bicicleta, ya. Esa es salud pública. Esos son los conceptos grandes y macros que hay que aprender a futuro. ¿Y sabes cuánto cuesta? Invertir $1 en este concepto de atención primaria es ahorrarte $100 en el sistema hospitalario. Perú apostó en pandemia por el sistema hospitalario, esperar a los enfermos, camas UCI, oxígenos. ¿Costó? Lo que costó. ¿Ayudó? No. Y colapsó, ¿no? Colapsó por eso. Porque apostamos por eso. Claro, claro. No, interesante. Entonces, digamos, la prevención en busca de una buena salud es un compromiso de todos, ¿no? De toda la comunidad. Definitivamente, definitivamente. No, interesante y buen consejo. Y gracias nuevamente, Omar, por estar aquí en ProSalud TV. Esperamos tenerte de vuelta y un fuerte abrazo. Encantado, Guillermo. Muchas gracias, como siempre. Buena salud. Cuídate. Gracias. Chao, chao.